LOL, ok no XD, hoy al fin romperé la racha de vídeos inútiles, ahora me pondré en modo maestro, y explicaré todos los poderes psíquicos existentes. Como son un nuevo, lo dividiré en dos partes. Ojalá y aprendan, los que no sepan XD. Comencemos. Número 1, telepatía. Fenómeno que consiste en la transmisión o en la coincidencia de pensamientos entre personas, generalmente distantes entre sí, que se produce sin intervención de los sentidos o de agentes físicos conocidos. Aunque se han llevado a cabo muchos experimentos sobre la telepatía, su realidad no es aceptada por la gran mayoría de la comunidad científica, argumentando que las magnitudes de energía que el cerebro humano es capaz de producir resultan insuficientes para permitir la transmisión de información. No obstante, algunos investigadores señalan que, con la tecnología necesaria, en un futuro será posible interpretar las ondas cerebrales mediante algún dispositivo y enviar mensajes textuales a un receptor de manera inalámbrica. Sin embargo, descartan que este proceso pueda llevarse a cabo de cerebro a cerebro sin mediación tecnológica. Hasta la fecha, las únicas pruebas de la telepatía son las narraciones testimoniales, pues jamás se ha podido reproducir un fenómeno telepático en algún laboratorio. Número 2, clarividencia. Es una supuesta capacidad de percepción extrasensorial que permite a algunas personas recibir información de acontecimientos futuros o pasados pero desconocidos por ellas mismas, obtener información de personas o lugares que no conocen, o ver la hipotética dimensión espiritual. No existe ninguna evidencia científica de que tal capacidad exista, solo testimonios de personas que se adjudican a sí mismas esta capacidad o que consultaron a tales personas. Los actos de clarividencia declarados contradicen abiertamente a las leyes físicas para una percepción basada en medios físicos, aunque cabe aclarar que tales actos no se realizarían con los mismos, sino con hipotéticos sentidos extrasensoriales. Esta percepción se caracteriza por captar fenómenos que quedan fuera del alcance de los sentidos físicos y de adivinar hechos futuros u ocurridos en otros lugares. La telepatía no se incluye en este tipo de percepciones. A diferencia de esta última, la clarividencia explícitamente implicaría la visión de imágenes reales y físicas, de la mente de otro individuo, entidades mitológicas o desconocidas por la ciencia actual, y no el hecho de captar conceptos abstractos de otra mente. Número 3, profecía. Podría considerarse la existencia de diferencias entre los términos profecía y predicción. El diccionario de la lengua española de la Real Academia no marca límites tan precisos en el sentido de la palabra predicción, al señalar que predecir significa anunciar por revelación, ciencia o conjetura algo que ha de suceder. Por lo tanto, la predicción puede involucrar un don sobrenatural, un proceso lógico racional, o un juicio más o menos subjetivo basado en indicios u observaciones. Por el contrario, la mayoría de las acepciones del citado diccionario referidas a la palabra profecía, señalan que se trataría de un don sobrenatural, es decir, que sería inspirada por Dios. Así, se sitúa a las profecías mayormente en el ámbito de la fe, sin ligarlas necesariamente a un razonamiento en la previsión del resultado predicho. En grados diversos y formas variables, las religiones de la antigüedad hicieron referencia a hombres inspirados, que afirmaban hablar en nombre de su Dios. Pero en las grandes religiones monoteístas como el judaísmo, cristianismo, o islam, las manifestaciones extraordinarias nunca constituyen lo esencial en los profetas, que se distinguen claramente de otros exaltados o simuladores por tener simplemente carácter de mensajeros. Las profecías eran, pues, consideradas simples indicadores del designio de Dios. Hasta la fecha, más allá de las evidencias científicas que puedan o no resultar suficientes para unos u otros, muchos seguidores de estas grandes religiones históricas afirman que, en buena medida, las profecías de sus libros sagrados se han cumplido. Número 4, psicometría. Es un tipo de percepción extrasensorial definido como la habilidad de obtener información relevante de un objeto, el dueño de un objeto, o la historia relacionada con un objeto haciendo contacto físico con dicho objeto. Suponiendo que dicho objeto XD posea cierta energía psíquica el cual puede transferir facilitando información y conocimiento sobre la historia de ese objeto. La psicometría es una referencia común entre los poderes psíquicos como un tipo de clarividencia, así como en el campo de la mediunidad y el espiritismo. Número 5, aura.
En el ámbito de la parapsicología, el aura se concibe como un campo energético de radiación luminosa multicolor, que rodearía a las personas o a los objetos como un halo y que sería invisible para la gran mayoría de los seres humanos. Como con todos los fenómenos paranormales, no hay evidencia alguna de existencia del aura, y los defensores de la misma no han aportado prueba alguna de ello. Número 6. Psicografía. La escritura automática o psicografía es una supuesta habilidad psíquica de una persona que escribe letras sin estar consciente. La persona afirma que las palabras fueron escritas por el subconsciente, por un espíritu, o por fuerzas sobrenaturales. Número 7. Proyección astral. La experiencia extracorporal es la sensación de estar flotando proyectado fuera del cuerpo. En algunos casos, el sujeto puede experimentar la autoscopia, es decir, la posibilidad de ver el propio cuerpo desde el punto de vista de un observador externo, o incluso poder proyectar otros lugares. La proyección astral o desdoblamiento astral es un tipo de experiencia mental subjetiva, por la cual muchas personas dicen haber experimentado una separación o desdoblamiento de lo que llaman el cuerpo astral, o cuerpo sutil, del cuerpo físico. El mismo fenómeno recibe varias denominaciones distintas entre las que se encuentran: desdoblamiento astral, proyección astral, viaje astral, desdoblamiento corporal, proyección de la conciencia, entre otros. Neurocientistas y psicólogos consideran a este tipo de experiencias como una disociación, provocada por diferentes factores psicológicos y neurológicos. Número 8. Bilocación. Es el término utilizado para describir un fenómeno paranormal, sobrenatural o divino, según el cual una persona u objeto estaría ubicado en dos lugares diferentes al mismo tiempo. Se efectuaría de dos maneras, o bien como bilocación del espíritu, también denominada viaje astral o experiencia extracorporal, o bien de cuerpo y alma. En el segundo caso, las personas serían capaces de interactuar de forma normal en cada uno de los dos entornos, con posibilidad de experimentar sensaciones y manipular objetos físicos. Número 9. Terapia de energía. La terapia sobre la base de la energía es uno de los 5 tipos de medicina alternativa según la NCCAM. En la mayoría de los casos se encuentra científicamente comprobado que los resultados benéficos obtenidos se deben al conocido efecto placebo y no a la propia terapia. Esta incluye técnicas que emplean diversas fuentes y campos de energía. Principalmente comprende estos dos tipos. Terapias del biocampo. Dicen afectar a los campos de energía que supuestamente rodearían y penetrarían el cuerpo humano. No existe ninguna evidencia a favor de la existencia de tales campos. Estas terapias sobre la base de la energía del biocampo sugieren su manipulación o administración mediante la presión física, posturas corporales predeterminadas, acercamiento de objetos sensibles como péndulos, ciertas clases de piedras, o directamente aseguran canalizarla a través de las manos. Algunas terapias que dicen utilizar este tipo de energía son el Qigong, el Reiki, la cristaloterapia, la sanación magnificada, el toque terapéutico, la radiestesia, y la energía cósmica, aplicada que promociona la organización Life Quality Project. Terapias bioelectromagnéticas, también conocidas como magnetoterapia, implican el uso no convencional de campos electromagnéticos, tales como campos de impulsos, campos magnéticos o campos de corriente alterna o directa. Número 10. Mediumnidad. Un medium es un individuo de cualquier edad, género, educación o cultura, del que se asegura le es posible establecer contacto con porciones de su inconsciente, y que le permiten desde allí acceder a realidades no ordinarias y eventualmente comunicarlas. No está muy claro que sea una actividad extrasensorial, sino probablemente mediada por el sensorio, hacia zonas poco conocidas de la actividad psíquica. La edad de oro del espiritismo moderno abarcaría aproximadamente desde el año 1850, hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. El espiritismo como tal se inició en Francia, con el libro de los espíritus de Allan Kardec, pasando luego a Estados Unidos donde se mezclarían creencias, misticismo y espectáculo. En Brasil, el médium principal era Chico Xavier. Pero en realidad sus raíces se esconden en el mismo surgimiento de la humanidad, como ha quedado testimoniado en diversas culturas, por ejemplo, el oráculo de Delfos y otros menos reconocidos en el mundo greco-romano.